Vamos a entrar en la década de los 80s y de los 90s, donde la revista Clips tuvo mucha relevancia durante este tiempo, entre otras publicaciones de las que vamos a estar hablando en este video. Quiero además darle la bienvenida a Jesús Torrealba, que también tiene mucho que decir sobre esta época, puesto que es uno de los referentes importantes en cuanto al cómic erótico en Venezuela. Jesús, bienvenido. Gracias, Adwin. Un saludo al amigo Ronnie y un saludo muy fraternal al alto pana Yuri de Pax. Adwin, antes de hablar de Clips, no podemos dejar de lado tampoco un movimiento de cómics importantísimo que sacó justamente en el Zulia, la editorial del Lago, con unas colecciones maravillosas que se llamaban Héroes de la Patria, Hechos de la Patria y Caciques de Venezuela. Estamos hablando de más de 40 revistas que sacaron, haciendo pues todo un abanico abierto de la historia venezolana. No seas malo. Claro, es que, o sea, si nada más Hechos de la Patria eran 12. Sí. Eran 12. Héroes de la Patria eran 12 más. Estamos hablando de 24. Y Caciques eran 10. Entonces ya estamos hablando de 30 y pico. Y ellos sacaron algunas cosas adicionales como elementos sueltos antes de desaparecer por completo. Que todavía se consigue por ahí, algún librero tiene alguna cosa. Yo tengo algunas revistas de Héroes de la Patria. Todavía me queda que si Francisco de Miranda, tengo a Simón Rodríguez. No seas malo, que acabas de romperme el corazón. Porque yo tengo creo que son 32 revistas de esa colección. Y tú me dices que son 40. No, chaval. O sea, que te falta. No. Me faltan 8. Yo tengo como 8 nada más. Ojo, y ahí la calidad del guión y la calidad de las ilustraciones y de la impresión, porque se trabajaba en glacé 150. Sí, y además era lomo cuadrado. Y además a tamaño más grande que el tabloide, o sea, perdón, no tan grande como tabloide, ni tan pequeño como carta, era un tamaño considerable, que te permitía una lectura muy sabrosa de la historia que estaban narrando, y no era nada más contarte la historia y ya. Recuerdo que el Mariscal Sucre es un viaje que están haciendo unos panas por el Amazonas y empiezan a narrarte la historia de Sucre en paralelo con su aventura. O sea que había un buen desarrollo pues de la escritura, había un muy buen desarrollo gráfico y había una edición cuidada, que eso pues también te da como pie a que luego estos movimientos underground, motivados a que había unas editoriales que confiaban plenamente, ya tenemos al Gallo Pelón, tenemos Patota Política, tenemos el Sádico Ilustrado, tenemos Editorial del Lago. Oye, nosotros también podemos hacer nuestra movida independiente sin necesidad de las editoriales, ¿no? Y de ahí es donde nace todo lo que está contando Yuri y ahora Clips, ¿no? Bueno, estos cuentecitos que estás mostrando ahorita, esos no son de la Editorial del Lago, esos son unos cuentos tapaduras. Esos son tapaduras. Pero que tienen formato de cómic, ¿no? O sea, la mayoría tiene formato de cómic. Esos son cómics, yo tengo esos también, son cómics. De eso tengo como 8 números que están, creo que, no recuerdo si todos están escritos por Manuel Pérez Vila. Sí, eso sí, porque eso es una edición particular. Ese señor se lanzó al lomo, hace todo ese trabajo él solito y se lanzó también la impresión. Esos no son los mismos de Héroes de la Patria, eso es otra colección. Eso es otra colección. De Héroes de la Patria, Eso sí es Héroes de la Patria. Sí. De yo tengo una reimpresión que se hizo en los puertos de Altagracia, por parte de la alcaldía de entonces. Esos son como de 1979, 79, 80. Mira, de algunos hay, los de Caciques hay una sola edición, pero de algunos personajes de Héroes de la Patria hay varias ediciones. No, okay. Eso salieron a finales de los 70, porque yo llegué a ver de Bolívar, o sea, yo tenía, de Bolívar eran 2 o 3, no recuerdo. Eran tres, ¿verdad? Yo tengo uno con una fecha y el otro es como 10 años después. O sea que no, era igualito y todo, pero omitieron poner que era segunda edición, ¿no?
Y el tercero es de la misma fecha aproximadamente, o sea, más correlativo con el primero. O sea, Claro, que, eso quiere decir que el justo, que tengo de segundo es una segunda edición. exactamente, y que lastimosamente el ilustrador de la primera, que es una cosa maravillosa, no continuó con el Sí, tercero. Lo hizo alguien que tenía una calidad gráfica mucho menor. sí. El de Bolívar. Y fíjate algo, otra anécdota, es el que ilustró el primero de Bolívar. Yo después, en algún momento, investigando, conseguí que él ilustró unas cosas para España, para una editorial española. Y entre varios personajes, era un cómic histórico. Y ese señor era español, perdón, era venezolano. Creo que se llamaba René Poblete, si mal no recuerdo. Y él hizo cosas para España, para una editorial española. Creo que después se terminó yendo a España, él como que era hijo de españoles o algo así, se terminó y tenía familia en España o algo. Pero él hizo cómics históricos también en España, o sea que eso también es importante. Sería importante rescatar toda la historia de este caballero, porque este caballero es, por decirlo así, el pionero en ¿cómo se llama? Hoy en día se llama International Submission, ¿cómo es? Commission. Exacto. El primer International Commission de Venezuela. Bien, vamos a hablar ahora de un historietista de origen español, pero que a temprana edad se radicó en Venezuela, y se trata de Julio López Ayaco. Él nació en el año 36 en Barcelona, pero a la edad de 14 años, debido a la guerra civil allá en España, pues sus padres deciden emigrar y se vinieron acá a Venezuela. Y bueno, desde muy temprana edad, después de haber estudiado en algunas escuelas aquí en Venezuela, comienza a dar clases de dibujos en algunos centros educativos, dibujos publicitarios. Y poco a poco fue desarrollando su trabajo como dibujante e ilustrador, y es cuando crea a uno de sus personajes, el Capitán Guayana, que se publicó en el periódico El Mundo durante los años 71 y 72. Y paralelo al Capitán Guayana también creó el personaje de El Magistrado, que fue inspirado en el dictador Juan Vicente Gómez y en algunos personajes políticos de turno. El Magistrado fue inicialmente publicado en el periódico El Carabobeño de Valencia, y que incluso llegó hasta publicarse en inglés en diarios como el Daily Journal de allá de Caracas. Y no solamente creó estos personajes, sino que también fundó una de las escuelas más conocidas de historietas en el país, como es la Escuela de Historietas López Ayaco. Una escuela en la que muchas personas, muchos historietistas que conocemos hoy día se prepararon allí, como lo fue Rodolfo Hernández, Mauricio Lemus, Vanessa Valleza, Sammy Rodríguez, o el propio José Lara. O sea, personas que representan el cómic en Venezuela se formaron en esta escuela. Yo conozco a Ayaco a finales de los años 90, ya casi 2000. Surge un programa, un magazine mañanero en Puma TV de corte juvenil, y hacen un programa sobre cómics. Y Sammy Rodríguez, que lo conocí por casualidad, eso lo podemos conversar luego, me invita, y es ahí donde yo conozco por primera vez a Ayaco. Yo lo conocía, sabía de él porque yo tenía su libro de tiras cómicas del Magistrado. Yo admiro mucho el Magistrado, me parece que el humor de Ayaco era muy particular, y su dibujo todo rocambolesco y rococó era muy particular, me encantaba. Pero no conocía al autor.
No conocía a nadie de ese medio, yo hacía mis trabajos solo. Voy al programa de Puma TV y Ayaco me saluda, yo le digo que le admiro mucho su trabajo y él me dice, tú eres Torrealba, tú eres el del Camaleón, yo pensaba que tú eras un mexicano porque el estilo tuyo de dibujar las mujeres es muy de los mexicanos y eres un carricito, yo pensaba que eras un tipo mayor. En efecto, en esa época yo era un chamo comparado con el resto de los artistas, que casi todos eran extranjeros, los de artes gráficas y publicidad, y eran todos cincuentones, tenían ellos en aquel momento la edad que yo tengo ahorita. Bueno, ahí en ese programa de Puma TV es cuando Sammy dice que él hace una promesa pública y dice que él va a hacer todo lo posible en sacar una revista de cómic venezolano. Y este era un sueño que ya tenía Ayaco. Ayaco era, la escuela de cómic de Ayaco era como una tríada, era un trío que lo formaba Ayaco, por supuesto, Sammy Rodríguez y Rodolfo Hernández, ya desaparecido gran artista Rodolfo Hernández. Sammy y Rodolfo son tipos de carácter fuerte. Ayaco, al contrario, era un tipo muy jovial, le gustaba mucho la política, era un gran lector. Siempre que uno iba a la escuela López y Acosta en la mañana lo conseguía a él afuera, cerca del parque, con el periódico El Nacional, leyendo las noticias, inventando la madre por los desastres que hacía el régimen y todas esas cosas. Un tipo muy anecdótico, muy jovial. Luego trabajé con él en otras cosas. Y en el marco ya de la movida Venezuela en cómics, participé y conversé muchísimo con Ayaco en eventos que hubieron en el CELAR. Hubo un interesante evento sobre cómics y fue una exposición y ahí dio una buena charla Ayaco. Y en otros eventos, inclusive nunca di clases formales en la escuela de cómic López y Acosta, pero me invitaron como ponente un sábado a dar una charla sobre mi trabajo en el cómic erótico y la comercialización del material. Y de verdad un tipo jovial, él vendía incluso cómics en la escuela de cómic López y Acosta, se vendían revistas importadas de buena calidad y era un tipo que estaba muy actualizado en eso. Y estamos hablando de que en esas épocas ya era un tipo mayor. Pero grandes recuerdos y además muy jovial, aparte de talentoso. De hecho, con Capitán Guayana tenemos una anécdota muy cercana, pues una nené de 10 añitos aproximadamente me escribe por el Instagram de Amigos del Noveno Arte y me dice, disculpen, estoy haciendo una tarea para el proyecto de aula de este trimestre que tiene que ver con el desarrollo del cómic y con la historia del cómic venezolano. Mi maestra me dice que el primer superhéroe venezolano es el Guardián y yo le digo que es el Capitán Guayana. Entonces yo quiero hablar con los expertos para que los expertos me digan si soy yo la que tiene razón o mi maestra. Entonces, claro, como tengo el libro que publicó Osman Acacio acá, hay un blog que habla sobre Capitán Guayana, bueno, yo voy y le doy todas esas referencias, le digo, mira, no, tú tienes razón, Capitán Guayana es el primer superhéroe, si lo vemos como suprahumano, es el primer superhéroe pues que se realiza en el país, que se desarrolla en el país por Julio López Acosta, aparece en el mundo, además lucha por la ecología, es un tipo que fue abducido por los extraterrestres, le he hecho todo el cuento. Y ella me dice, es que todo eso que tú me estás diciendo ya yo lo sé, pero yo no le puedo llevar la contraria a mi maestra. Entonces yo voy a dibujar al Guardián. Y yo le digo, bueno, pero entonces haz una cosa, para que no le lleves la contraria a tu maestra y puedas además pues decir fehacientemente y manifestar que tú de verdad conoces al primer superhéroe venezolano, haz como hacen los grandes ilustradores y dentro de tu dibujo del Guardián incluye al Capitán Guayana, inclúyelo en una posición pues en la que tú consideres que tenga relevancia. Y la niña pues se dibujó a su Guardián pues poniéndolo en la primera instancia del dibujo, pero luego en un edificio por encima del nivel del Guardián dibuja al Capitán Guayana desde las alturas viendo todo. Y entonces la maestra quedó encantada con el trabajo, pues ella cumplió con su cosa, la mamá me escribió, me felicitó y me dio las gracias por haber tratado a la niña de manera profesional y además haberla inducido a que no dejara de lado su postura ante una situación que le significaba conflictiva. Y bueno, terminamos publicando el dibujo ahí en el Instagram de Pana porque era una cosa maravillosa, pues estaba trabajando con historia del cómic venezolano, una cosa que casi nadie toca. Pues. El Guardián de Juan Medina.
Este es un personaje que se publicó en el año de 1985. Esta es su primera página. Salía publicado, encartado los días domingo en el diario Meridiano, en una revista llamada Meridianito, que era para niños. En esa revista apoyaban a varios dibujantes. Allí se publicó El Guardián, una muy vistosa historieta que era comparada con las grandes historietas, porque tenía muy buen guión, tenía muy buen colorido, estaba bien realizada. La historieta se trataba de la contaminación ambiental. En ella se reflejaba que había una nieve ácida, o sea, nevaba en la ciudad de Caracas, algo que nunca ha existido, ni existirá, creo yo, pero estaba muy bien representado y era muy emocionante ver nieve sobre las torres de Caracas, ahí en Parque Central, en la Previsora. Había muchos ambientes que eran de la ciudad, que la gente conocía, por eso gustaba mucho. Era un superhéroe. El mismo Juan Medina la escribía, la dibujaba y la pintaba. Ya la llevaba al Meridiano y ya se encargaban de su tiraje. La revista era muy interesante porque tenía gráficos llamativos, tenía sus viñetas, estaba de una alta factura. Se publicó desde 1985 hasta más o menos 1986-87. Bueno, la historieta tenía su villano. Él era el que se encargaba de contaminar la ciudad para formar el caos. Y el guardián, como su nombre lo dice, era el guardián de la ciudad. Y él luchaba contra esa contaminación. El guardián, él tenía tecnología, él tenía nave espacial y tenía su armamento, sus pistolas láser, pero él luchaba solo. Tenía uno que otro robot de compañero, pero él era solo. Bueno, también en sí él tenía un equipo que lo ayudaba desde la tierra cuando él estaba combatiendo como una sede, pues. Y sí, lo apoyaban desde la tierra y luchaban con él, por supuesto, lo ayudaban en ciertas actividades mientras él no estaba. Era como el centro de control. Una historieta muy vistosa, con paisajes característicos de Venezuela, sobre todo Caracas, y era muy bonito ver la ciudad que uno conocía representada en un cómic. Eso lo hacía sentir a uno parte del cómic, y por eso uno esperaba el domingo para poder ver la continuación. El náufrago de Jorge Blanco. El náufrago, este personaje que tenemos acá. El náufrago de Jorge Blanco, que fue publicada en esa década. En 1980, justamente el náufrago nace. En el 80 duro, pues en el 80 clock. Por eso te digo que va antes de Eclipse, porque Eclipse, si mal no recuerdo, es como del 85, 86. Exacto, mientras que el náufrago es de los 80 empezandito, pues. Entonces, justo hay como un boom. Además, el náufrago yo creo que es el bestseller venezolano en términos de cómics, es el cómic más vendido, mejor comercializado y con una estrategia de marketing que le permitió, pues, consolidarse como personaje en términos de publicaciones, material POP, franelas. O sea, yo no sé cómo no logró, siendo él, todo. Había lo que fuera. Además, vendían los libros con unas ediciones que no eran baratas, pues. O sea, había libros de bolsillo, pero habían también otras ediciones un poco más lujosas. ¿Recuerdan las tarjetas magnéticas para llamar por teléfono? Claro. Estas también, sí. Había algunas que tenían al náufrago. El náufrago llegó a tener animaciones, que las hizo Félix Nakamura, si mal no recuerdo. Esas no las conocí, esas sí no las conozco, no sabía.
Y ella comenzó en el Diario de Caracas, primeramente, ¿no? Antes de poder ser compiladas en los tomos, que fueron 6 ediciones que se hicieron de los tomos en aquellos tiempos. Y todavía sigue trabajando Jorge Blanco el personaje en las redes sociales. Una publicación todos los domingos. Creo que para el diario, semanalmente los domingos. Y sigue manteniendo el mismo efecto, la misma tendencia, el mismo estilo, todo. No ha cambiado nada y eso es algo muy importante en mantener la originalidad de un personaje. Entonces tenemos... Es difícil, además. Sí. No, lo que digo es como los tiempos cambian, como las situaciones y la forma en cómo percibimos estos fenómenos también cambian, es difícil mantener un personaje a lo largo del tiempo sin modificarlo. Y eso es un valor pues que se aplaude. Jorge Blanco con El Náufrago hace un cómic que tiene 2 lecturas. Una lectura superficial, humorística, pero también hay una lectura densa, humorística también, pero muy intelectual. Y su trabajo gráfico es brillante, o sea, yo me quito el sombrero, me parece que es quizá lo mejor que se ha hecho en Venezuela a nivel de cómic. Miren, y en los 80, estamos hablando ya del año 86 en adelante, dentro de las tiras cómicas que publicaba los diarios como El Universal y El Nacional los domingos, se publicó cómic venezolano publicitario. Yo participé en eso, se llamaban Los Latinoahorristas y eran unas tiras cómicas basadas en Mafalda y en La Pequeña Lulú, en ese estilo. Eran 2 niños, niño y niña, y ellos promocionaban en la cultura del ahorro. Eso yo participé, pero no fui el único, eso lo hicimos varios ilustradores dependiendo de quiénes estaban, porque era el staff de la agencia de publicidad del Universal la que desarrollaba los cómics y yo estuve participando un tiempito ahí. Lástima, no conservé nada de ese material. Los latinoarristas era cómic publicitario y eso ha sucedido muchísimo en Venezuela, desde el Morrocoy Azul. El Morrocoy Azul hacía viñetas humorísticas que eran publicidad. Mafalda, de hecho, el personaje de Kino nace como una publicidad, creo que era de lavadoras o algo así, o detergente, no recuerdo exactamente. Entonces ese es un fenómeno que sucedió y es bueno, es digno de mencionar. Muchos suplementos se desarrollaron desde los 80s hasta el siglo XXI. Por ejemplo, tenemos el suplemento Pito Quito, que fue creado por Nerio Alberto Borges Bracho, o como se le conocía, Panchito. Él creó el suplemento Pito Quito para el diario Panorama en el año 86, creo que fue la publicación de este suplemento. Y es interesante también porque allí comenzó Pito Quito. Pito Quito es el personaje y tiene a sus amigos, y era un suplemento donde se hablaba de diferentes temáticas al estilo Tricolor. Tenía su sección de aprendizaje, su sección de efemérides, temas centrales, entretenimientos, pasatiempos y la sección de historietas. Por ejemplo, allí creo, no hay mucha información al respecto, pero Panchito, este maracucho, él creó un personaje llamado Coquimbo. Y Coquimbo narra las aventuras de un niño de la calle. Y tenía una mascota que era una hormiguita. Mingoña se llamaba la hormiguita. Entonces, estas algunas de las publicaciones en suplementos que tenía el diario Panorama, creado por este señor. Entonces, Coquimbo empezó a publicarse en los años 80 y se hizo una selección de estas tiras en un tomo y fue publicado por Ediciones Celeven en el año 85. Pero después Pito Quito dejó de publicar historietas nacionales y empezaron a incluir todas esas tiras extranjeras. Por ejemplo, estaba Garfield, estaba Calvin y Hobbes,
¿Qué otra? Daniel el Travieso y otras más que fueron variando a través de los años, fueron cambiándolas. Entonces no conseguías material venezolano más que los propios personajes que eran Pito Quito y todos sus amigos, que eran como presentadores de cada una de las secciones de el suplemento, ¿no? No tenían una historia centrada como tal, no tenían una narrativa, no tenía nada que pudiera decir es la historia de Pito Quito. Fuera de estas publicaciones en Maracaibo, en diferentes zonas del estado Zulia, lo que mayormente se desarrollaban eran suplementos en los diarios de cada parroquia del estado. Y bueno, de donde yo soy, de Los Puertos, había un semanario llamado Blanco y Negro, y en él también se publicaba una caricatura política. La revista Clips se publicó en aquel entonces y Permíteme era para un darte, objetivo completamente distinto. Adwin, dame unos minutos para darte el previo a la revista Clip, porque es importante acotar esto también, ¿no? A principios de los 80, a nivel mundial, ¿no? Eso lo destruyó por completo Internet, pero a nivel mundial a principios de los 80 era muy importante las revistas. Había revistas, de hecho eso duró hasta principios de los 90, había revistas de casi cualquier tema. Eso hizo que en Venezuela se crearan o existieran varios experimentos editoriales de revistas. Habían revistas de moda, underground, que hablaban también un poco de la movida underground, digamos, del rock, más hacia el punk. Y en esas revistas empezaron a incluir también cómics de autor. En algunos casos eran cosas muy surrealistas o muy de temas underground. A veces incluso eran temas existencialistas. Y también había una revista de rock que se llamaba Pop Ben o Rock Ben, era una revista de rock ya no tan underground, pero, o sea, la revista en sí era casi un fanzine, pero estaba hecha por una editorial. Pero te hablaba que sí de Melissa, era de rock entre comillas, porque también hablaba de artistas más pop, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? La reina del rock. Me pongo a pintar. Aguilar. Ajá. Guillermo Dávila. Hablaba de esos artistas. Bueno, era una revista de rock. Era Pop Rock Ben o algo así se llamaba. Era en blanco y negro. La llamada generación Halley. Soda Stereo, todo eso. Y hablaba de otros temas como de deportes y cosas. Eran como revistas juveniles, ¿no? Con pretensiones de revistas de rock. Pero esta en específico que te estoy diciendo era como una copia de una revista argentina que se llamaba Pelo, creo, la revista argentina. Esta revista argentina era una revista de rock, ellos sí tenían rock. Era una revista de rock y entre artículo y artículo, o sea, había un artículo de crítica, luego una entrevista, luego había cómics, por lo menos 3 o 4 páginas de cómics diferentes dentro de la revista Pelo. Esta revista que te digo empezó a contratar dibujantes para hacer esos cómics. Incluso la revista llegó a tener cierto éxito, o por lo menos con los anunciantes, tal vez no se vendió tanto, pero con los anunciantes, y llegó a incluir una página, porque llegó a tener páginas a colores dentro, y llegó a incluir una página
de cómics. La mayoría de los dibujantes que participaron en esas dos publicaciones luego entraron en la Clip. De hecho, uno de ellos es creo que Juan Carlos Darias trabajaba en la revista Pop Rock Ben, algo así se llama la revista. Yo tengo esas revistas guardadas en alguna parte en Venezuela. Por eso no me acuerdo de los nombres, porque Cuídalas. tengo ahí guardada la referencia, solo que ahora para estirar la mano son unos cuantos kilómetros, ¿no? Pero es interesante eso porque uno los ve en esas revistas y ve la evolución además hasta llegar a la Clip. Es bien interesante. Y dentro de la revista Clip trabajó también un viaje de gente. Yuri ya mencionó que muchos de ellos eran argentinos, pero que también hubo personas de acá de Venezuela trabajando dentro de esta publicación. En la revista Clips estaba, bueno, Juan Carlos Darias, estaba Sandro Bassi, estaba el maestro Raúl Ávila, que todavía anda haciendo cosas por allí, estaba Marcelo Ávila también, el hijo de él, hay un chico, Lemus, de apellido Lemus, ahorita se me va el nombre. Mauricio. Que, si mal no recuerdo, él terminó trabajando en Marvel, o sea, ahí salieron un pocotón de gente pues, que potenció la movilización pues, de los historietistas en Venezuela. De allí, además, creo que todos los que estamos haciendo cómics en algún momento pues, asumimos como referencia las cosas que se estaban haciendo allí, porque si bien el concepto narrativo era más bien experimental, pues en términos gráficos había una madurez importante y había muchas cosas muy atractivas. De hecho, creo que ellos mismos en algún momento dijeron que simplemente no habían seguido haciendo clips porque la gente no la entendía. Y no la entendía porque, bueno, conceptualmente eran muy, muy individualistas, eran cosas para ellos, más experimentar con el hecho narrativo, pero en términos gráficos eran un poco duros. Y además todos montaron al final, o sea, la escuela, el Instituto de Diseño Darias es de justamente Juan Carlos Darias, uno de los fundadores de Clips. Creo que el Instituto de Diseño Pereira también nace pues, de gente que estaba trabajando en esa revista. Y se convirtieron pues, en gente que tuvo influencia decisiva en la movida publicitaria, en la movida del diseño, en la confección de las revistas que estaban de moda en ese momento. Todos estaban involucrados con el mundo editorial. Porque hay una cosa importante dentro de la concepción de Venezuela en Cómics, y es que Clips era un grupo cerrado. Mientras que Venezuela en Cómics, Sammy Rodríguez generaba convocatorias para que la gente participara de la revista. Entonces había como una apertura para que todos los narradores gráficos que estuviésemos por allí nos acercáramos y tuviéramos una ventana de difusión, cosa que no sucedía en Clips. En Clips era pues ya un grupo armado de gente que estaba colaborando para sacar adelante esa revista, mientras que lo otro era como un scouting que se hacía dentro de la gente que estaba relacionada de alguna manera primero con la escuela de historietas Julio López Acosta Ayaco. De ahí salió pues una gran cantidad de gente que se dedicó al tema de la historieta y al tema también de la publicidad. Y entonces Sammy Rodríguez pues empezó como a captar primero a los panas y después empezó a darle como más cabida a otras personas, al punto de que yo me considero un descendiente de Venezuela en Cómics, porque mi carrera como historietista nace en una convocatoria de concurso con ellos, que eso no lo hizo más nadie. O sea, de hecho, ni siquiera Sancho, ni siquiera las escuelas institucionalizadas, pues, ni Sancho, ni Julio López hacían concursos, mientras que Venezuela en Cómics se lanzó al menos 2 ediciones del concurso nacional de cómic y manga, en el que un grupo de artistas que todavía están haciendo cosas, y me incluyo, nacimos de ahí, pues, o sea, yo me atreví a mandar un cómic por primera vez fue para ese concurso, si no, nunca me hubiera planteado la posibilidad de hacer una historieta. Entonces ahí yo veo un valor distinto entre lo que significa Venezuela en Cómics a lo que fue Clips en su momento. Que ojo, los dos son referentes y son referentes positivos. Sí, y aquí quiero aprovechar para lanzar una reflexión en ese respecto, que una de las cosas que le faltó a esas escuelas, incluso a la Instituto de Ilustración Ávila, creo que se llamaba, que estaba por la Castellana,
ellos Sí, sí. hacían cómics ahí, como parte de una de las cátedras, ¿no? Hacían cómics y nunca fueron capaces de hacer un concurso. Los concursos de arte en general los promueven principalmente las academias, ¿no? Muchas veces, luego de esa convocatoria académica a concursos, es que salen incluso las instituciones del Estado apoyándolas y de ahí salen de repente hasta instituciones, concursos de las instituciones del Estado. Entonces, es una reflexión muy importante que las academias, los que imparten estos cursos tienen que sacar, aunque sea, hoy en día es hasta más fácil porque se puede hacer digital, pero las academias tienen la obligación, no solo, o sea, yo te enseño a hacer cómics, pero no te publico nunca, entonces desmoraliza al estudiante. Y eso es para mí uno de los más grandes errores que se cometió en Venezuela. A modo de chisme, esto es a modo de chisme, una exclusiva, una premiere, no voy a nombrar a nadie, pero lo cierto es que la directora de este programa, pero ella nos dijo, eso me parece de bobos, eso de coleccionar comiquitas, eso es para niños, cuando veo a un adulto hablando de eso me parece de bobos, o sea que nos dijo bobos en nuestras caras.